Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Soy Lady Sec, la Cruz Verde, y sean todos bienvenidos a este video informativo exponiendo sobre el proyecto arqueológico junto a sus etapas. El proyecto arqueológico es una iniciativa organizada y planificada cuyo objetivo es investigar, descubrir y comprender las sociedades pasadas. Estos proyectos pueden variar mucho en escala y enfoque, pero todos los trabajos de este tipo comparten como objetivo traer de vuelta nuestra historia y cultura a la luz. En el proyecto arqueológico, los profesionales consideran y aprecian los vestigios arqueológicos como documentos valiosos para la historia de cada nación, ya que estos reflejan la cultura que se produjo y que se manifestó en cierto lugar, haciendo visibles los esfuerzos de esa cultura para adaptarse a su entorno natural y social, sus esfuerzos para sobrevivir y evolucionar. Estos proyectos hacen conciencia sobre nuestro pasado, tema que debería ser importante para toda sociedad, ya que nuestra historia misma es parte de nuestra cultura, pues se constituye por nuestro patrimonio común con el cual formamos nuestra identidad. Repito, que la arqueología investiga el dónde venimos para saber a dónde nos dirigimos. Trata de conocer el pasado, entender el presente, para así prevenir el futuro. Antes de seguir explicando sobre el proyecto arqueológico, debo dejar claro el concepto de contexto, ya que para reconstruir la actividad del ser humano en un yacimiento es de suma importancia comprender el contexto de cada hallazgo, sea artefacto, estructura o restos. En pocas palabras, el contexto es el conjunto de hallazgos, así que el contexto de un hallazgo, como por ejemplo un objeto tal cual, consiste en la escena que lo rodea como el material en el que está, ya sea como la tierra, arena o arcilla. También dentro del contexto de un objeto podemos apreciar la situación del propio objeto. Con esto me refiero a la posición, si está parado o acostado, si está roto completo, o si se encontró bajo de la tierra o sobre esta. Cabe decir que el contexto de un objeto también puede ayudarnos a asociar dicho objeto con otros hallazgos cercanos a este. Los arqueólogos necesitan que los objetos se encuentren para su estudio en el contexto, para así poder establecer tiempo y espacio del pasado de estos objetos junto de quienes los rodeaban. Para poder escribir y analizar un objeto es importante limitarlo en el tiempo, ya que sólo así podremos saber desde cuándo hasta cuándo transcurrieron los eventos con los que se relaciona. Haciendo esto, podemos realizar una cronología para darnos una idea de los cambios sociales y culturales que afectaron a una sociedad en un sitio en específico. Estos cambios identificados pueden variar dependiendo del ambiente. Los artefactos no serán los mismos en una selva y en un prado. Aunque se trate del mismo grupo cultural, cada artefacto se encuentra relacionado al ambiente de una u otra forma. En un proyecto arqueológico todo es importante, desde la más pequeña semilla fosilizada hasta la joya más trabajada, desde el basurero de una casa hasta el templo más detallado. Vuelvo a recordar que los arqueólogos se interesan por la vida de los pueblos del pasado cercano o lejano, y esta vida pasada se conforma tanto de la mundana cotidianidad hasta la espiritualidad ceremonial. Ahora ya que está claro qué es el contexto, toca destacar lo frágil que es. Que los hallazgos permanezcan en sus contextos es fundamental para el estudio de las sociedades del pasado,
Con esto me refiero a que mediante se estén destruyendo los lugares donde hay evidencia de presencia humana pasada para dar espacio a construcciones modernas como la industria o el turismo, será cada vez más difícil llegar al pasado. Para explicarlo mejor, podemos decir que la información es como una pila de cobijas. La que está hasta abajo es la información más antigua, mientras la cobija que está hasta arriba es la información más reciente. Entre más cobijas estén apiladas, será más difícil sacar la que está hasta abajo. El proyecto arqueológico se divide en unas cuantas etapas que explicaré más adelante, pero en estos momentos quiero destacar la etapa de la excavación, pues es esta la etapa en la cual los arqueólogos interactúan con el contexto. Esta interacción, quieras o no, afectará mucho al contexto, aunque el chiste del trabajo del arqueólogo es saber cuándo usar los métodos y técnicas adecuadas para cada situación para así afectar el contexto lo menos posible y aún así sacar la mayor cantidad de datos posibles. La excavación destruye el contexto y si no se tiene cuidado, también los objetos hallados dentro de este. Por esta razón, antes de la excavación hay otra etapa conocida como prospección, que también explicaré más adelante. Pero por el momento, quédense con que en la prospección se hace registro de todo lo que se encuentra. A veces se toman fotos y otras veces es más conveniente hacer dibujos. Todo depende de las circunstancias o de las condiciones en las que se encuentra el contexto. También puede depender de los propios recursos disponibles del arqueólogo. Es muy importante hacer el registro de forma adecuada, ya que estos influyen en la interpretación de la información. Por eso hay que tomar en cuenta que el trabajo de campo es destructivo y el arqueólogo debe de asegurarse de que sea una destrucción controlada. Lo normal es solo excavar en un pequeño sector bien limitado para dejar la mayor parte del contexto intacto para futuras investigaciones. Puede que investigaciones futuras tengan mejores recursos y tecnología para hacer un mejor trabajo. Debido a la fragilidad del contexto, nunca se trabaja en todo el contexto, sino que solo se excava en una parte, primero habiendo ya registrado todos los hallazgos. El trabajo de campo cuesta mucho dinero y amerita mucho esfuerzo. Se necesita tener todo el trabajo planeado de forma clara y es fundamental que el arqueólogo sea responsable y que trabaje con ética, pues trabaja con bienes patrimoniales muy frágiles y sobre todo limitados. Bienes que dependen de qué tan preparado esté el arqueólogo para salvarlos o conservarlos, porque entre mejor sea el estado del objeto, mejor será la visión que nos brinde de su sociedad. Ahora, hablando sobre los métodos y técnicas que se usan para controlar la destrucción del contexto, no siempre se cumplen. Aunque la destrucción sea controlada, sigue siendo destrucción. El propio proyecto supone un peligro para la evidencia arqueológica. La excavación es uno de los muchos peligros que se enfrenta. Otros son el clima y el saqueo o el huaquirismo, que es más común de lo que se cree. Los descubrimientos accidentales también son un problema. La idea misma de que para progresar como sociedad se debe destruir lo viejo y dejar atrás el pasado, también lo es. Todo lo anterior es un peligro para el pasado, para nuestro pasado. No me cansaré de repetir que el saqueo es una de las peores cosas que le puede pasar al contexto. Los saqueadores excavan yacimientos sin cuidado alguno en busca de algo a lo que llamar valioso. Y no hace falta decir que no llevan un registro de la escena, la situación ni de la asociación de un objeto con otro. Los saqueadores alteran el contexto y con ello toda la información que un arqueólogo puede usar para saber si un lugar era un sepulcro, una casa o un mero depósito de basura. Pero bueno, ya para dejar el contexto de lado, una última cosa que mencionar es que hay tipos de contexto, pero por el momento solo tomen en cuenta que existen los contextos primarios y secundarios. El primario es el contexto sin ninguna alteración, es decir, las cosas están tal cual las dejaron o las abandonaron. El segundo es el que ya está alterado, ya sea por saqueo o por otras razones como derrumbes, el clima que no jugó a favor o por la propia excavación. El arqueólogo debe ser capaz de distinguir ambos contextos para saber qué eventos sucedieron primero y cuáles fueron los más recientes para así armar una cronología. No lo mencioné, pero en los proyectos arqueológicos no solo trabajan arqueólogos,
sino que también cooperan otros expertos como geólogos, biólogos, dibujantes y muchas más. Así que no me sorprende que cuando se consigue y analiza la información, se necesitan a especialistas que no necesariamente sean arqueólogos. Se necesitan a expertos en otras disciplinas para que ayuden a descifrar lo que quiere decir la evidencia en el contexto, porque en lo general, los proyectos arqueológicos tienden a ser trabajos multidisciplinarios. Una investigación arqueológica es todo un proyecto. Es un proceso muy largo que se divide en 6 etapas en total, aunque hay textos que mencionan que hay más y otros que mencionan que hay menos, pero en general siempre son las mismas. Solo que hay veces en las que 2 etapas se juntan y las tratan como si fuera una sola, y en otras ocasiones las separan, aunque claro, las etapas pueden variar dependiendo del objetivo del proyecto. Pero en general, para dejar cada paso claro, diré que hay 6 etapas en un proyecto arqueológico, y son la investigación documental, la prospección, la excavación, el análisis de datos, la síntesis de información y la presentación de resultados. En esta primera etapa, el proyecto se consolida como investigación, se plantea el objetivo, se recopila información sobre el sitio a estudiar y se planea el proyecto. Si bien no encontré información sobre cómo se debe llevar a cabo esta etapa en específico, personalmente la divido en 3 fases para entender lo que sucede en esta etapa, y estas fases son el planteamiento, la recopilación y la planeación. Primero se plantea el objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué pregunta quiero contestar? ¿Cuál será mi aporte a la historia? Aquí se limita la investigación. Si quieres trabajar con una jarra de cerámica, pues por ejemplo, ¿qué parte de esta quieres trabajar? ¿Quieres saber sobre el material con el que está hecho? ¿Quieres saber qué significan los dibujos que la adornan? ¿O quieres saber cómo se creó dicha jarra? Con esto me refiero a que el objetivo debe ser muy específico. No puedes investigarlo todo, ni de chiste se podrá aún con un presupuesto y tiempo ilimitado. Así que mejor concentrarse en una sola cosa para dedicarle todo el cuidado y dedicación que se merece. Una cosa más que se hace en esta fase es escoger el punto teórico del cual muchos arqueólogos se olvidan. Sin esto, los resultados serán solo descripciones de objetos en vez de propuestas del uso cultural del objeto. Esto es muy importante, pero a la vez es un tema muy complejo y extenso al cual le dedicaré todo un video aparte. Pero por el momento tengan en cuenta que la teoría antropológica no debe de faltar en un proyecto arqueológico. La segunda fase de esta etapa sería la recopilación de información. No hay mucho que pueda decir sobre esta fase, es muy simple. Buscas información ya existente del sitio. Siempre hay antecedentes. Aunque tu proyecto sea el primero que se haga en una zona, siempre hay información. Pero tengan en cuenta que la información no siempre es escrita. La última fase es la planeación del proyecto, tomando en cuenta el presupuesto que se tenga, porque a veces no vale la pena actuar si no se tienen las herramientas adecuadas, porque el riesgo de dañar el sitio o los artefactos y perder información es demasiado grande. Así que planean el cuándo y cómo se harán las siguientes etapas de la investigación. La segunda etapa es la prospección y empieza una vez que los objetivos de la investigación se han establecido. Aquí se observa el terreno en el que se trabajará, se busca la evidencia necesaria para la investigación, se analizan las condiciones laborales, se entrevistan a los lugareños para saber sobre los restos y en general se localizan los sitios arqueológicos y sus características. La prospección se puede llevar a cabo de varias formas y unas son mejores que otras dependiendo del terreno. Se hacen mapas y fotos de la zona para localizar todos los sitios arqueológicos o un sitio en específico. Se desarrollan diversas pruebas y análisis, tanto químicos o físicos, para detectar anomalías en el terreno de interés para saber en dónde se va a excavar. También se recolectan materiales sueltos en la superficie para adelantar su análisis. En esta etapa se registra cuidadosamente toda la zona tomando en cuenta la información que se recaudó en la etapa anterior, y también se forma un recorte fotográfico, que es una especie de álbum de todo lo encontrado y observado en la zona. Pero en pocas palabras, la prospección es el reconocimiento del área, reconocimiento de qué es necesario para la investigación. La prospección es un paso imprescindible para la excavación y hay ocasiones en las que estas etapas son más que suficientes para completar la investigación, sobre todo si el proyecto es solo de ubicación y reconocimiento. La tercera etapa es la excavación y es la etapa más emocionante. Bueno, al menos para mí, que aún soy estudiante.
La excavación se realiza ya habiendo terminado las etapas anteriores, solo si se está completamente seguro de la información investigada y adquirida en la prospección. Se debe de tener mucho cuidado a la hora de excavar porque, como ya dije al principio, el contexto es muy frágil y por esto en todo se debe de llevar un control muy detallado en cada momento. La excavación sucede por capas creadas naturalmente por la tierra variando de color, textura y hasta acidez. Las demás capas se establecen por un experto, pueden ser de 5 a 10 centímetros de grueso, pero todo depende de lo que se quiera hacer por la investigación. El arqueólogo hará tantas capas y tan gruesas como sean necesarias para cumplir con los objetivos de la investigación, teniendo todo el cuidado que se pueda tener. Como acabo de mencionar, la Tierra puede variar en diversas características y es en estas donde se encuentra la evidencia de poblaciones pasadas en su cultura material. Por eso, toda la tierra que pusiste al lado para excavar también se trata con cuidado. Esta forma de excavar se le llama pozo estratigráfico y se excava por capas hasta llegar a lo que se le llama como suelo estéril, que es hasta donde ya no se encuentra más evidencia cultural. Se hace hasta donde se pueda encontrar algo porque la profundidad de los objetos puede ayudar a indicar la temporalidad, repito, de la forma más clara. Lo que se encuentra más profundo es lo más antiguo y lo más cercano a la superficie es lo más reciente. Este pozo se puede hacer de forma vertical y nos ayuda a ver el tipo de restos culturales del sitio de excavación, pero si por la propia naturaleza de la evidencia la excavación vertical no es conveniente, se emplea la horizontal. Sé que eso suena muy simple, pero puede llegar a serlo. Pero lo complicado de ese pequeño cambio depende de qué tan bueno sea el arqueólogo para identificar a tiempo si es necesario ese cambio, con tal de no dañar sea lo que esté bajo tierra. Así la limpieza se hace en una mayor área, pero con profundidad menor. Para dejarlo claro, la excavación vertical ayuda a encontrar objetos de diferentes tiempos para crear una cronología, y la excavación horizontal nos ayuda a encontrar objetos del mismo tiempo con los cuales podemos crear una relación. Después del trabajo de campo en las dos etapas anteriores, sigue la etapa que puede llegar a ser la más larga de todas. Ahora toca ir al laboratorio a analizar los materiales encontrados en la prospección y excavación. Se hacen planos de los sitios trabajados, se aparecen los dibujos hechos en campo, se redactan informes, se entrega y procesa la información, se interpretan los resultados para llegar a conclusiones, para así finalmente escribir libros o artículos y preparar ponencias o conferencias. En esta etapa, toda la información recolectada teniendo el contexto definido, registrado y ubicado, se pasa al laboratorio para que se limpie, numere y analice de una forma dependiendo de los objetivos planteados al inicio del proyecto. Los materiales como la cerámica, lítica, restos óseos y semillas son comúnmente encontrados en los registros adquiridos en la excavación. Cuando se analizan, el experto tendrá una ventana al pasado, adquiriendo datos como cronología, actividades cotidianas, dieta y muchos aspectos más sobre los pueblos del pasado. Una vez con la investigación finalizada, toca dar a conocer los resultados. Se escriben libros, artículos en revistas, obras o se dan charlas, conferencias, ponencias y otros medios de divulgación. El que la población tenga acceso a la información obtenida es un derecho y es una obligación por parte de los arqueólogos. Después de todo, dar a conocer el pasado siempre es el porqué del proyecto. Recordando que la arqueología es una ciencia social, la arqueología debe de contribuir a la preservación de la cultura material, ya sea enviándola a museos, instituciones o laboratorios, pero también su contribución es hacia la sociedad al darle a los materiales información para concientizar sobre su propia historia. Estudiamos el pasado para conocer el presente. Al hacer esto, conocemos mejor al otro y a los demás, fomentando un sentimiento de tolerancia y respeto a lo propio y a lo ajeno, acercándonos poco a poco a una verdadera libertad que no llega al libertinaje. Este es el propósito del arqueólogo: contribuir a la sociedad, acumular toda la experiencia del pasado para darle una mayor importancia y apreciación del presente para poder anhelar y trabajar un futuro mejor. No podemos permitirnos perder años de historia.
solo porque no hay documentos escritos que nos digan qué pasó exactamente. No podemos faltarle el respeto así a nuestros antepasados. La evidencia arqueológica también puede ser documentos que solo expertos pueden leer. Los arqueólogos pueden describir e interpretar las diversas formas en que las sociedades del pasado interactuaron entre sí y con su entorno. La historia de la humanidad no es una línea de tiempo en la que podemos marcar con un pasado, presente y futuro. La historia de toda la humanidad es un proceso muy complejo. Está llena de cambios socioculturales, multicausales y factores muy diversos. Si el humano no es capaz de defender y conocer y reclamar su legado, perdería su identidad, porque al igual que un árbol que tiene raíces superficiales, la humanidad está expuesta a su entorno presente.